CDO Latam, el podcast para todos los apasionados de los datos y la inteligencia artificial. Únete a nosotros en cada episodio donde exploramos el impacto positivo de estas herramientas en las organizaciones y la sociedad. Nuestro objetivo es democratizar la información y el uso de los datos en Latinoamérica. En cada episodio te traemos las últimas tendencias y las ideas más disruptivas en el mundo de los datos y la IA, de la mano de expertos en el tema. Comenzamos. Bienvenidos al primer episodio del podcast de CDO Latam. Soy Daniel Monteagudo y me complace presentarles a nuestra asociada y moderadora Ana Silvonio. Ana es líder de Data Analytics en Grupo Sura. Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos tecnológicos de innovación, plataformas digitales, BI, Analytics e inteligencia artificial a nivel local y regional. Ha liderado programas para crear una cultura de datos y formar nuevas capacidades analíticas que impulsan la transformación digital. Ana tiene certificaciones en PMP, Scrum, SAP, Salesforce, Cloud Digital Leader, un MBA por el PAD de la Universidad de Piura y un máster ejecutivo en Business Analytics por ESADE. Además, es cofundadora de She Leads Data, una comunidad que busca empoderar el liderazgo femenino en Data y Analytics a través de mentorías. Hoy nos sumergiremos en una conversación inspiradora sobre las experiencias, desafíos y logros de nuestras expertas invitadas en el mundo de los datos y la analítica. Para discutir este tema, Ana estará presentando a nuestras expertas invitadas a continuación. Así que, sin más preámbulos, adelante, Ana. Muchas gracias, Dani, por el pase. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio con la comunidad de CDO Latam y de poder conversar de un tema que particularmente para mí es muy motivador. Es el tema de la diversidad y la inclusión. Y hablamos de diversidad tanto a nivel de género, diversidad cultural, diversidad geográfica, porque cuando construimos productos de datos, modelos analíticos, estos tienen un impacto social muy grande, en el que todos, la mayoría, tienen que verse representados. Por ello, tenemos ese compromiso de poder construir estos productos de datos que sean inclusivos y sin sesgo. Y por ello, recalcamos también la importancia de poder considerar la diversidad en nuestros equipos de trabajo y de poder analizar diferentes puntos de vista, perspectivas y variables, porque de no hacerlo, solamente no lograremos nuestros objetivos, sino que probablemente nos estemos perdiendo de grandes oportunidades. En este sentido, desde la comunidad de CDO Latam, queremos resaltar la importancia del tema y a la vez poder visibilizar el esfuerzo que diferentes compañías, comunidades y grupos de interés están realizando, particularmente en incrementar la participación femenina en Data Analytics. Por eso el tema que vamos a tratar hoy es mujeres líderes en Data y Analytics y los retos que enfrentan en la era digital. Para conversar de este tema, tenemos dos grandes invitadas que son miembros de la comunidad de CDO Latam. Tenemos a Luz Fernández y a Miriam Porras. Bienvenidas, Miriam y Luz. Y para poder empezar, voy a compartir con ustedes brevemente su trayectoria profesional. Empiezo por Luz. Luz es actualmente Senior Manager en Amazon Luxemburgo. Es una líder con más de 17 años de experiencia en finanzas, tech y data, así como en la creación, reestructuración y liderazgo de organizaciones. Fue directora general de Aporta, plataforma de impacto social del Grupo Breca, donde crea Breaks, un instituto de tecnología y data en partnership con el NLP, y es una de las fundadoras de CDO Latam. Luz cree fuertemente en el poder del mentoring y del coaching, y es una defensora de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Y es speaker en diversos eventos TED, Meet, así como profesora universitaria, mentora y asesora. Además cuenta con un máster ejecutivo en innovación por la Universidad de Deusto. Pasó con Miriam. Miriam es actuaria de profesión, con más de 16 años de experiencia en el sector financiero. Actualmente es Chief Analytics Officer en Telefónica Hispanoamérica. Ha trabajado en corporativos bancarios como Banco Santander, Banco Azteca, Grupo Financiero, Banorte,
ocupando puestos de dirección en Analytics, estrategia comercial y CRM, logrando monetizar los datos a través del uso del Big Data y nuevas plataformas de DataIsco. Posee también un MBA en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y un máster en Business Intelligence. Sin duda una gran trayectoria profesional y va a ser un gusto poder conversar con ustedes en esta sesión. Bueno, antes de empezar con los temas, les voy a contar un poquito la dinámica. Vamos a empezar con un primer módulo, primer segmento, para conocer un poco de ustedes a nivel personal y a nivel profesional de cara a su experiencia. Entonces, justo les comentaba, ¿no? Estamos en una mesa bastante diversa. Yo soy peruana, entonces vamos a compartir un poco las experiencias que desde nuestra, digamos, desde nuestro sector, desde nuestra cultura, cómo se vive en cada una de las realidades, ¿no? Entonces, paso con la primera pregunta, en verdad, para ambas. Es súper interesante. Cuéntenme cómo es que ustedes se inclinaron a hacer una línea de carrera en tecnología, principalmente en Data Analytics, y cómo fue ese proceso para llegar a esa posición de liderazgo. Sé que ya tienen bastante tiempo asumiendo estos roles de dirección, pero ¿cómo fue todo ese proceso? Y ya estamos hablando de varios años de experiencia, como hemos conversado, y mucho tiempo atrás probablemente estos temas no salían tanto a la mesa, o sea, no se hablaba de tantos movimientos femeninos, y me imagino que habrá sido quizá un poco más duro, de repente ha costado un poco más, hay que me cuenten un poquito, ¿y cuánto tiempo les tomó? ¿Y qué experiencia vivieron en ese proceso? Empezamos contigo, Luz. Ok, vale. A ver, yo creo que esa es una pregunta muy grande. Creo que hay mucho por decir ahí. En mi caso específico, yo siempre digo que yo no estudié una carrera técnica en datos. Yo estudié business y me especialicé en finanzas. De hecho, cuando inicié mi andadura profesional, empecé en EY como auditora financiera y a mí siempre me había gustado muchísimo la tecnología. Soy una persona bastante analítica de por sí, que creo que también cuenta. Y me gusta mucho plantear distintos escenarios y eso es algo que siempre había tenido en la cabeza. De ahí me paso a consultoría. En consultoría empiezo a tener mucha más exposición a proyectos que siempre implicaban implementación de tecnología. Es decir, queremos mejorar la visibilidad en cuanto a la consolidación financiera, vamos a implementar un sistema de BI. Y empiezo a trabajar con gente que es muy técnica en cuestión de implementación de sistemas. En aquel momento, cosas como Cognos, cosas que estaban iniciando, que hoy en día siguen vigentes, pero muy metida en la parte de finanzas. Y empiezo a interesarme muchísimo por qué pasa cuando... Primero, ¿qué pasa cuando llegamos a una empresa y les decimos te vamos a cambiar totalmente la manera que tienes de ver tus cosas? A la vez vamos a intentar que lo sigas viendo igual, pero vamos a cambiar totalmente tus sistemas, tu manera de trabajar y esto te va a traer beneficios a nivel operativo. Eso es algo que no es solamente técnico, sino que es también mucho más funcional. Entonces, por un lado, me empecé a sentir súper atraída por todo ese proceso de cambio. Por otro lado, el estar en contacto directo con un montón de gente súper técnica también me empezó a pegar mucho más el lado analítico y el lado de entender por qué ciertos datos, por qué ciertas fórmulas, por qué variables, cómo se configuran los sistemas, cómo puedo sacar los datos que necesito y cómo puedo realmente utilizar la tecnología como una herramienta, que es como yo lo veo, como algo que te potencia. De ahí me metí en Honeywell, estuve 10 años desde 2008 con un break entre medias y ahí empecé con la implementación de SAP. Seguía también o estaba como Project Controls, entonces ahí también empecé a ver mucho más la influencia de qué pasa cuando tienes visibilidad hacia todos los datos, ¿no? Y me meto mucho más en el tema de análisis. Análisis financiero, análisis operativo y análisis a nivel de qué pasa y cómo hacemos para mejorar los sistemas dentro de una empresa. Y de ahí, digamos que cuando doy el salto grande es cuando empiezo a hacer un máster en innovación en la Universidad de Deusto y empiezo a meterme muchísimo más en todo el tema de cómo podemos llevar la tecnología un paso más allá y que sea una herramienta que utilizamos para cosas que son mucho menos tangibles. No solamente mejorar un beneficio, sino cómo podemos hacer para entender mucho mejor al consumidor, cómo contemplamos cosas como generación de empatía,
cómo hablamos de clusterización o de modificación o conocimiento de hábitos de un consumidor desde un punto de vista del comportamiento. Y empiezo a meterme mucho más en el tema ético, ¿no? Y así me voy metiendo en data más o menos, y hoy en día estoy en Amazon después de pasar por Aporta y por Braid, donde fundé una iniciativa para precisamente hacer un descubrimiento de todo el talento que había en Perú. Y hoy en día estoy en Amazon, donde realmente es que todo, absolutamente todo se rige con data. Y bueno, esa es un poco mi carrera. Retos que he enfrentado, los puedo resumir. Estaba pensando mucho en esta pregunta. Cosas a las que te enfrentas cuando eres mujer y que he oído en otras colegas y compañeras. Cosas como tenemos un approach a la data quizás un poquito más soft, que yo no creo. Más que soft, a mí me gusta decir humano. No creo que sea exclusivo de las mujeres, creo que es un bias que existe. Cosas como necesitas tener una formación sumamente técnica para aproximarte a la data y para entender qué es lo que hay que hacer desde un punto de vista de tecnología. Tampoco lo creo. Creo que es fundamental tener formación técnica, es fundamental tener conocimientos estadísticos, pero tampoco creo que sea tan necesario. Y luego cosas propias de, al menos mi trayectoria de vida, porque creo que no todas las mujeres tenemos la misma experiencia de vida. En mi caso, yo tengo 3 hijos, he tenido 3 hijos mientras trabajaba a tiempo completo, y creo que he pasado por muchas fases que he visto luego reflejadas en otras colegas y en gente que tengo o que mentorizo, o en sesiones de coaching, cosas como cómo compatibilizo el ser madre, cómo hago cuando tengo que dedicar más tiempo en la oficina, cómo hago cuando tengo que dedicar más tiempo en casa, cómo lo hago cuando me voy de baja maternal, y más en un tema como tecnología que te requiere estar muy actualizada, qué ha pasado cuando he vuelto y temas así, ¿no? Interesante, Luz, muchas gracias. De hecho, sí, compartir ese doble rol es todo un reto. Creo que como mujeres, creo que es uno de los mayores retos que enfrentamos. Miriam, ¿tú qué nos cuentas? Bueno, yo te cuento, Anita, que al igual que Luz, me considero una persona también extremadamente analítica, ¿no? Yo en mi juventud fui ajedrecista, ¿no? Entonces es donde lo primero que se usa es pues, el análisis a cada movimiento, ¿no? Y bueno, yo pues siempre he sido una apasionada de las matemáticas, ¿no? Yo no entré directo al mundo de la tecnología, sino más al mundo de la ciencia. Y bueno, te estoy hablando hace unos cuantos años, hace más de 20 años, y estaba de moda esta carrera que se llamaba actuaría, ¿no? Que era algo así como matemáticas aplicadas, ¿no? En ese momento era un poquito más al tema de seguros, pero eventualmente se ha hecho más al tema de finanzas, al tema de estadística, ¿no? Y bueno, realmente, pues como que yo decía, siempre he dicho que si volvieran a hacer, volvería a estudiar lo mismo, ¿no? Es algo que me gusta mucho, ¿no? Y bueno, yo empecé a incursionar en todo el mundo del sector financiero, pues donde podría aplicar sobre todo modelos que ayudaran a todo el tema de la planeación financiera, ¿no? Sin duda no ha sido fácil el camino, pero yo siempre he creído que si haces lo que te gusta, el resultado va a ser bueno, ¿no? Y siempre he sido muy planeadora, muy de metas concretas, ¿no? Y cuando yo llegué al Banco Santander, a este banco que es como el tercero banco más grande de México, yo siempre dije, no, yo quiero ser directora, ¿no? Y lo quería conseguir antes de los 30 años, ¿no? Entonces, bueno, al final lo pude hacer a los 29 años, ¿no? Pero sí que me costó, o sea, fueron muchas horas de trabajo, hacer siempre en mi espacio todo este tema de networking para poder tener aliados que te conocieran, buscar prepararme también en el camino, ¿no? No nada más, sino estar actualizándome, ¿no? En el Inter yo hice 2 másters, ¿no? El mundo de los negocios, el MBA, y ya cuando empecé a meter más al mundo de los datos, fue cuando me dieron el puesto de encargarme de todo el CRM del Santander, ¿no? Que era una de las áreas más grandes del corporativo. Yo tenía en cargo 150 personas. Entonces ahí fue cuando yo me enamoré de todo el mundo de la data, ¿no? Entonces ahí hice mi segundo máster. Y hoy día pues estoy liderando todo el equipo de Data Scientist de Telefónica, ¿no? Que también es un reto súper interesante, ¿no? Poder liderar 8 países con diferentes culturas para poder
pues, que podamos poner juntos pues, las mejores aplicaciones de los datos. Uh-huh. Genial, Miriam. Sí, de hecho, justo yo también comparto una misma experiencia similar a la tuya, también en el mundo corporativo, es así como constante, y sí, no ha sido fácil, como tú dices, ¿no? Uno se plantea una meta, uno trabaja, se forma, se prepara, y en verdad hay que estar preparada para las oportunidades. Y yo creo que posiciones digamos, de liderazgo es un gran motivador, ¿no? Porque es un gran motivador de cara a otras mujeres en la compañía. O sea, si mujeres como nosotras han podido llegar a posiciones de liderazgo, eso es posible totalmente, y eso motiva a más mujeres también de que hay una oportunidad, ¿no? Y hay una gran oportunidad, solo que hay que estar preparadas, ¿no? Para cuando se presente y, bueno, estar ahí, como dices, con el networking, con la formación. Eso es súper, súper importante para ir logrando esas. Y que sepan qué quieres, ¿no? Porque eso también es importante, ¿no? Uh-huh. Sí, buenísimo, buenísimo. Y otra pregunta que también me surge ahora, digamos, de cara a sus organizaciones. ¿Cómo ven ustedes la diversidad y la variedad que tienen los equipos de data y analytics? ¿Y cuál consideran que pueda ser el impacto de no considerar esa diversidad? Pues si quieres empiezo yo, Ani. Me parece que también en el mundo de la ciencia y de los datos hay más hombres que mujeres, sin duda, ¿no? Yo te diría algo así como, al menos en Latinoamérica, no sé en el caso de Luz, pero bueno, al menos en Latinoamérica y en mi experiencia, ¿no? Al tener estos equipos, pues yo te diría que es algo así como un 85% hombres, 15% mujeres, ¿no? Entonces, bueno, eso ya estaremos platicando de esto, pero bueno, al menos yo creo que a raíz de la pandemia, todo esto pues ha tenido grandes avances, ¿no? O sea, nos ha hecho trabajar de remoto. Por ejemplo, en Telefónica al menos se creó el modelo de Hispanoamérica, y eso ha hecho al menos tener un poco más de diversidad geográfica, ¿no? El tener desde México hasta Chile, ¿no? Pues te hace un poquito, aunque hablamos el mismo idioma, pues son diferentes culturas y son diferentes situaciones, ¿no? Pero más allá de eso, a mí me parece que es muy, muy importante hablar de por qué es importante tener equipos diversos, ¿no? Al menos en el mundo de la data nos cuesta mucho reclutar gente. O sea, hay poquitos todavía para toda la demanda que se tiene, ¿no? Y entonces la gente busca, al menos los data scientists buscan empresas que sean más diversas, ¿no? Y eso nos hace pues, estar como más contentos, ¿no? Y eso hace que se retengan más. Y pues, al tener empleados más contentos, pues generalmente tus resultados van a ser mejores, ¿no? Incluso hay un estudio de Forbes en el que dice que las empresas que tienen mayor diversidad son las que generan mejores resultados, ¿no? Uh-huh. Gracias, Miriam. No, sí, de hecho, yo creo que justo repasando también las estadísticas que comentas, efectivamente, en América Latina estamos con una participación más o menos de 18% de mujeres en carreras de ciencia y tecnología en general, ¿no? Y si hablamos de data, obviamente más o menos va por la cifra que tú decías, un 15, o sea, y se va reduciendo. Incluso si hablamos de posiciones de liderazgo, estamos hablando de 10%, o sea, en verdad se va acortando un poco también esa brecha, digamos, en la medida en que vamos entrando a posiciones, ¿no? A cómo vamos escalando. Y yo creo que ahí también Luz nos puede dar su comentario al respecto. Sí, a ver, yo creo que yo tengo dos perspectivas. Una, la perspectiva que he tenido durante los 8 años que pasé en Perú, en Lima, en los cuales además durante los últimos 2 estaba liderando una iniciativa que era educativa precisamente y que intentaba detectar talento en Data Science, ¿no? Que es lo que hoy es Braid. En esa iniciativa, una de las cosas que vimos al inicio es que efectivamente el talento femenino o el número de participantes femeninas, por ejemplo, que teníamos en las promociones que íbamos lanzando, iba aumentando año a año, lo cual era una gran noticia.
pero no era algo que viniese dado por sí solo, ¿no? Hicimos un trabajo enorme de visibilización del programa, de intentar conectar y entender por qué en algunos casos las mujeres están ahí, pero no son visibles. Puede ser porque no estén en la misma comunidad, puede ser por un tema de networking, que es lo que comentaba Miriam, por ejemplo, puede ser por un tema de sesgos, puede ser simplemente porque se están moviendo en otros ámbitos o puede ser porque no tienen la motivación necesaria. Entonces, de cara a aumentar el talento y la diversidad dentro del área de data en posiciones, digamos, que no son de liderazgo en este caso, posiciones más junior, y aquí hablo desde el momento en el que se están iniciando los estudios o desde el momento en el que se están completando, creo que es fundamental trabajar no solamente en la normalización en cuanto a diversidad de género, sino en cuanto a la visibilización, es decir, que hay muchas mujeres que tienen mucho que enseñar y mucho que mostrar y en algunos casos no tienen los canales correctos, en otros casos no les está llegando la oportunidad de poder hacerlo. Eso es lo que yo observé en Perú y de hecho también lo observaba en áreas de data en las que estábamos trabajando pues, dentro del grupo Oreca, por ejemplo. Una vez en Amazon, y ahora mi perspectiva desde Europa, primero, he de decir que en Amazon, yo además de en Amazon, en la parte de tech trabajo en el área de transportes, que ya de por sí también es un área en el que no hay mucha diversidad de género y se está trabajando para mejorarla. El número de mujeres que trabajan en operaciones dentro de transportes no es muy alto. Si además eliges el número de mujeres que trabajan en data dentro de transportes y en la parte de operaciones, te puedes imaginar que es un porcentaje bastante pequeño. Entonces, ahí cuenta muchísimo el estar siempre viendo igual cómo se puede visibilizar, qué tipo de aportaciones podemos hacer para ayudar a mujeres a entrar en estos campos, qué barreras están teniendo, que pueden ser de nuevo sesgos, pueden ser dificultades a la hora de conciliar, pueden ser, que por cierto también hay hombres que tienen dificultades a la hora de conciliar, pero tradicionalmente muchas mujeres se enfrentan a este problema y hay que tener en cuenta que esa diversidad es necesaria. Tú has tocado un punto muy importante, Ani, que era algo que yo quería levantar, y es que hay una cosa y a mí me llama mucho la atención. Llevo 2 años en Amazon casi y llevo 2 años muy involucrada en temas de diversidad, equidad e inclusión dentro de lo que es el área de transportes. Lo que llama muchísimo la atención es que se consigue mucho a nivel de influjo de personas que tenemos y diversidad de personas que tenemos en puestos un poquito más junior o en puestos mid-junior, en el cual sí vemos una equidad, digamos, de género en algunos casos, pero no hay mujeres en puestos de liderazgo en data. Y siempre necesitamos un referente, siempre necesitamos un mentor, siempre necesitamos alguien a quien mirar o en quien poder hacer benchmark de decir, mira, esta persona ha avanzado así o ha elegido este camino o quizás puedo reflejarme en esto o mejorar esto que estoy viendo, ¿no? Eso ahora mismo muchas mujeres no lo tienen. Entonces es fundamental no solamente trabajar en generar posiciones junior y mid-junior o mid-senior, digamos, para mujeres, sino también qué hacemos con esas posiciones de liderazgo en las que hoy en día vemos un porcentaje muy pequeño de mujeres en posiciones de data, analytics y cualquier cosa relacionada con tecnología realmente, ¿no? Sí, Luz, es súper cierto lo que comentas, ¿no? De hecho, yo creo que va sumado un poco a la medida en que uno va avanzando, también el rol de la mujer, justo hablamos, como rol de madre, que a veces se limita un poco y puede limitar ese crecimiento profesional. Puede que también surja el síndrome del impostor, ¿no? Que también es súper válido, que a veces mujeres no se la crean, ¿no? Que en verdad de repente ese tipo de tener referentes como ustedes, por ejemplo, ¿no? De cómo han venido evolucionando y poder visibilizarlo en espacios como esto, es súper importante tener más espacios, ¿no? Porque finalmente todo ese, digamos que experiencias, esa forma de cómo ha ido evolucionando da quizás la confianza a muchas mujeres de que están preparadas y si es que hay algo en el camino que digamos, desafíos, es algo que van a ir aprendiendo y es parte del proceso, ¿no? Y yo creo que es súper valioso de cara a la participación femenina, más en entornos de data analytics, porque la mujer es como más sensible a algunos temas, ¿no? Es como más, digamos, desde el punto de vista de un producto de datos,
es más analítica en el sentido de que piensa no solamente en la parte técnica, que creo que ahí se complementa muy bien con el rol quizás de especialistas técnicos, pero la sensibilidad de para qué le estamos generando un producto de datos, qué beneficio le va a generar, qué cambios van a haber de comportamientos de cara a que se ponga el uso de la tecnología en esa nueva solución, ya sea digital, ya sea de data analytics. En general, son temas que como mujer creo que entramos un poco más en ese aspecto y más ahora con la transformación que ha generado fuertemente una gestión de cambio importante, muchos temores, ¿no? En general de las personas, de los colaboradores, y la posición de la mujer en dar esa calma, esa seguridad, de saber cómo abordar, ¿no? Una situación como esa, creo que también suma bastante como posiciones de liderazgo que generan esa confianza, ¿no? Generan esa confianza, esa tranquilidad. Y por otro lado, creo que también como mujeres, digamos, esa mujer de ser power, ¿no? De ser emprendedora, o sea, internamente intraemprendedora, de poder motivar al equipo, sacar adelante las cosas, creativa, de alguna manera también, digamos que se cuestiona, o sea, siento que como mujeres, o sea, sin ni más ni menos con los hombres, pero siento que son capacidades y habilidades que se complementan muy bien, ¿no? Dentro de Data Analytics. Ese es, digamos, desde mi punto de vista, el aporte principal que creo que también suma mucho en mujeres, ¿no? De cara a estas posiciones de Data Analytics. Interesante. A ver, ahora conversando un poquito más, digamos ya a nivel de cómo estamos generando valor en nuestras organizaciones. A ver, cuéntanos, Miriam, actualmente, digamos que estamos en todo este proceso en la compañía de lograr eficiencia, de diseñar nuevas formas de generar productos, de ser más competitivos. ¿Qué tipo de soluciones y cómo desde tu rol, con qué estrategias has visibilizado o has implementado soluciones que aportan valor en tu compañía? Buena pregunta, Ani. Mira, hoy día nosotros con los datos estamos trabajando mucho en la personalización de los clientes. Creo que cada vez las empresas compiten más por ser diferentes. Y nosotros desde el lado de analítica estamos pues estudiando más el comportamiento de los clientes, cuál es el canal preferido. Hoy ya también estamos empezando a conectar los canales digitales, porque pues, a raíz de la pandemia tuvimos ahí un boom en la parte digital. Entonces empezando a conectar el mundo digital con el mundo no digital para poder llegar a nuestros clientes con acciones más personalizadas, ¿no? Y no tan invasivas como siempre, ¿no? La típica llamada donde te ofrecen la misma tarjeta siempre, ¿no? Entonces, bueno, creo que nuestro rol es ¿no? De ver cómo mejorar la experiencia del cliente. Y si está demostrado que cuando tú llegas con una oferta en la donde llegas con las preferencias pues más personalizadas, pues tu tasa de conversión es más alta, ¿no? Entonces yo te diría que es eso en lo que estamos trabajando. Interesante, Miriam. Y de tu lado, Luz, me imagino que allá en Amazon, con las innovaciones que hay, debe ser alucinante, me imagino. Cuéntanos. A ver, podría contar muchas iniciativas, pero yo creo que en mi caso, yo creo que donde más estoy viendo énfasis, y ahí estoy un poco alineada con Miriam, es en nuestro caso el foco siempre es el cliente. Entonces, ¿cómo conocemos a nuestro cliente al máximo, ¿no? Eso es algo en lo que siempre estamos trabajando. O sea, cómo poder escuchar y además podemos conocer a nuestro cliente, pero también podemos escucharlo. Y hay muchos mecanismos que se pueden implementar para hacer que la voz del cliente, en este caso, llegue hasta nosotros y poder diseñar soluciones que se adapten a lo que necesitan, ¿no? O solucionar problemas que a lo mejor no tenemos identificados y que somos capaces de identificar mediante una facilidad
mayor de escucha en este caso. Eso es un tema. Otro tema muy vigente hoy en día, como decía Miriam, es la unicanalidad. También tenemos, obviamente, las plataformas. Es algo que utilizamos muchísimo. Y bueno, en general, cómo podemos utilizar la tecnología para todo lo que sea optimizar, planificar, predecir, adaptarnos, cuanto más rápido mejor, y avanzar lo más real time posible, básicamente. Sí, interesante. De hecho, digamos, soluciones que van directamente al cliente en su rol es como parte, digamos, de generar la propuesta de valor, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento un poco del lado de mi experiencia. Yo estoy un poco más del lado de tecnología y parte, digamos, de ese trabajo en equipo, de ese equipo multidisciplinario que se arma cuando se crean este tipo de productos, es justamente disponibilizar, ¿no? Cómo disponibilizamos toda esa data para que pueda ser explotada, pueda ser analizada y se puedan encontrar esos insights, ¿no? Parte digamos, de mi rol, por ejemplo, y les cuento de cara a generar valor, es justamente habilitar estas plataformas que generen autoatención, ¿no? Que ayude a la agilidad, que ayude a poder democratizar los datos, ¿no? Que en verdad es como parte de toda la cadena de valor para lograr el resultado final, ¿no? Que es la generación de valor al cliente, la generación de valor a la compañía y en general, pues, todo el beneficio. Entonces, y algo súper importante también en ese frente es todo el tema cultural, ¿no? Cómo en general podemos lograr que una empresa, una compañía sea data-driven si es que nosotros no trabajamos y no difundimos justamente todo el tema de empezar a formar a las personas, ¿no? Cómo capacitarlas, hacer un uso adecuado de las herramientas, cómo analizar los datos, cómo hacer ese proceso, ese reskilling, ¿no? Hablamos del upskilling, hablamos del reskilling en nuestras compañías, en el cual prácticamente todas las áreas procesan información, hacen sus análisis. Entonces creo que una de las cosas que también suma mucho es ese cambio cultural, esa gestión de cambio que tenemos que trabajar de cada uno desde su frente, incluso para poder hacer que se adopte, ¿no? Hacer que se adopte la tecnología, que se adopten las nuevas formas de trabajar con los datos. Quizás muchos, y en mi experiencia también, tiempo atrás, ¿no? Todo era muy enfocado a las aplicaciones web, a las aplicaciones, a los sistemas, y poco se trataba de lo que es la data, ¿no? Poco se visibilizaba el valor. Ahora hablamos de la data como el activo más importante de la compañía y un activo súper estratégico. Y en verdad creo que sí ha llegado el momento de justamente darle ese lugar, ¿no? Ese lugar a los datos y realmente el poder está ahí, ¿no? En los datos. Creo que eso es súper, súper valioso de rescatar. Y ahí cambiando también un poquito, digamos, y entrando a las tendencias que hoy estamos viendo de cara a la explosión de temas de inteligencia artificial, hablamos de ChatGPT, hablamos de digamos que ahí la IA generativa. ¿Ustedes cómo ven, digamos, estos, o sea, qué aspecto, digamos, de cara a los entrenamientos de la inteligencia artificial, de cara a las diferentes variables, cómo ven el sesgo respecto a que estas soluciones de datos tengan en cuenta justamente esta diversidad, esta inclusión que hoy probablemente en situaciones de años anteriores, por ejemplo, les pongo un caso de pandemia, muchas de las soluciones que se plantearon de cara a abordar una posible solución no estaban considerando, digamos, ese impacto en niños, ese impacto en mujeres. Entonces, ¿cómo eso puede impactar en general a la sociedad, ¿no? ¿Cómo ven realmente
esa posición de los sesgos que a veces no se considera en todos los productos y que hoy realmente por eso lo valioso de tener en los equipos que construyen estas soluciones es esa diversidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si quieres empiezo yo y luego le dejo a los... Dale, Emil. Pues mira, yo cuando pienso en eso, o sea, generalmente se hacen productos diseñados para los hombres, ¿no? Incluso pues, los coches, ¿no? O sea, todo el cinturón de seguridad está diseñado como la corpulencia de un hombre, ¿no? E incluso las mujeres tienen 50% más de probabilidades de lesionarse en un coche que un hombre, ¿no? Porque somos más chiquitas, a lo mejor somos más finitas, ¿no? Entonces, por eso es importante que más mujeres se animen a estudiar este tipo de carreras y así pronto empezar a nivelar estos sesgos, ¿no? Hay un sesgo bien clavado aquí en México, por ejemplo, en el tema financiero de credit scoring, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo. Cuando se hacen todos estos modelos de aprobación de créditos, la probabilidad de que le den una mayor línea a un hombre que a una mujer es más alta. ¿Por qué? Pues porque lo están haciendo los hombres, ¿no? Incluso está demostrado que una mujer, madre soltera, su probabilidad de impago es menor, ¿no? Entonces, ¿por qué deberían de darle menos línea? Entonces, pues esto puede ser peligroso, ¿no? Porque pues das líneas de crédito injustas, por decirlo de alguna forma. Entonces, por eso es importante que haya como, pues, o incluso pues en los data scientists que son hombres blancos, pues a la hora de recabar la información, pues la recabas con las cosas que tú conoces, ¿no? Y entonces puedes dejar datos o los datasets que tú recabas, pues de gente de a lo mejor poblaciones indígenas o de otras razas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es importante por eso tener el tema de la diversidad. No sé, Luz, ¿qué opinas? Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, yo creo que ahí yo considero que los sesgos siempre han existido. Entonces, eso hace que todos los datos que vemos ahora a nivel histórico tengan algún tipo de sesgo. O sea, no me imagino un mundo 100% libre de sesgos. No lo veo posible a día de hoy. Esa es mi opinión personal. Creo que cualquier tecnología que se construya y que utilice data histórica para generar cualquier tipo de conclusión o insight o análisis tiene que estar revisada por un equipo que también sea diverso. Yo ahí, por ejemplo, tengo la experiencia en Amazon de haber gestionado el año pasado, por ejemplo, tenía un equipo de aproximadamente 25 personas en el que teníamos hasta 12 nacionalidades. Eso aporta una riqueza gigante, por no hablar de la diversidad en cuestión de formación académica y también la diversidad de género, ¿no? O sea, la diversidad ya entendida desde un punto de vista mucho más amplio. Diversidad a nivel de edad, a nivel de años de experiencia, a nivel de experiencias de vida incluso, que pueden condicionar cómo pienses o cómo llegues a una determinada conclusión o valides un determinado análisis. Entonces, eso es fundamental. Por otro lado, creo que la diversidad sin los skills correctos en las personas que forman los equipos no tiene el impacto deseado. Yo creo que a día de hoy la tecnología ha alcanzado un volumen tal y una dimensión tan grande, cuando hablamos, por ejemplo, de los learning, de los LLMs, como por ejemplo ChatGPT, que si no tenemos los skills a nivel social ya, no a nivel incluso de equipo de empresa, necesarios para poder juzgar, no vamos a llegar a ningún lado. Es decir, skills analíticos, de dónde ha salido esa información, me puedo fiar de ella, cómo la han conseguido, qué me está diciendo esto en realidad, cómo lo podría mirar de una manera distinta. Esos son skills que tenemos que trabajar. Y tú que hablabas, Ani, de upskilling y de reskilling, yo creo firmemente en que el upskilling y el reskilling tiene que estar a nivel de estos skills también, que quizás no son tanto como aprendo a programar en Julia o como perfecciono mi técnica en Python, ¿no? Cosas como esto que estoy haciendo es ético, este análisis que le he pedido a ChatGPT que haga es correcto. Si yo le doy estos datos, ¿cómo los va a tratar? Lo que estoy haciendo es compliant, está de acuerdo a las leyes de privacidad. ¿Qué pasaría si alguien completamente distinto a mí a nivel cultural, a nivel de género, a nivel de carrera, a nivel de lo que sea, viese este mismo análisis? ¿Llegaría a las mismas conclusiones que yo? Y eso probablemente genera mucha más diversidad, ¿no? A la hora, o mucho más pensamiento crítico a la hora de mirar estas
herramientas. ChatGPT, por ejemplo, es algo de lo que se está hablando muchísimo. Yo creo que hemos visto en LinkedIn todos que si ChatGPT tiene sesgo de género, que si le preguntas los nombres de 10 ingenieros, yo esto también lo he hecho, que si le generas una historia diciendo en inglés que muchos nombres no tienen género y dices el doctor fue a tal y qué le pasó al doctor, normalmente adopta el género pronombres masculinos. Ese tipo de cosas son como muy espectaculares, pero lo que es cierto es que es una herramienta que debemos aprender a utilizar y si queremos obtener ventajas competitivas respecto al resto de otras empresas, debemos ver cómo podemos aprovecharlas. Entonces, fundamental, por un lado, tener en cuenta que son cosas muy grandes y que tenemos que incrementar el nivel de awareness en general, a nivel social y a nivel equipos. Y por otro lado, saber que deberíamos también aprender a utilizarlas, no es una cuestión de ignorarlas, ¿no? Y esto aplica también a los niños. Kenny, tú has tocado a los niños. Yo tengo 3 hijos. Para mí la exposición a las tecnologías nunca ha sido mala, siempre y cuando creo que debe estar bien hecha. El uso de ChatGPT, bueno, esto daría para otra conversación totalmente distinta, pero el uso ético de ChatGPT o cómo generar una mentalidad ética a nivel de nuestros niños, en este caso, también es algo que para mí es uno de mis mayores puntos de interés ahora mismo. Aquí ya sí te hablo completamente fuera del tema profesional. Sí, no, totalmente de acuerdo, Luz. De hecho, como decimos, ¿no? La tecnología avanza tan rápido que en verdad no hay tiempo como para pensar en las leyes, pensar en los aspectos éticos, ¿no? Y yo creo que hay un gran trabajo que hacer, ¿no? Y creo que ese es parte del reto para normalizar un poco y poder dar tranquilidad, como dices, no solamente desde el uso empresarial, sino también desde el uso social y desde el uso personal y la confianza que se puede tener también en estas soluciones. Y por otro lado, digamos, desde ese punto de vista, pues vemos la importancia de tener esa diversidad en los equipos, ¿no? Entonces, siguiendo un poquito con este tema, ¿en qué iniciativas están trabajando sus empresas? O sea, ya viendo un poco el gran aporte que tiene tener esta diversidad, ya sea diversidad de género, diversidad social, económico. ¿En qué iniciativas trabajan sus compañías respecto a lograr esta diversidad de género, como les decía, cultural, de equipos? ¿Cómo vienen abordando estas iniciativas en sus empresas? O tal vez desde su área, ¿no? Desde su posición ustedes también de liderazgo. Mira, yo te puedo comentar de Telefónica, o sea, la empresa está haciendo acciones no nada más para el mundo data, sino como en general, que haya un mayor equilibrio entre hombres y mujeres. Bueno, al menos en Telefónica, como es una empresa que cotiza en bolsa, hay un KPI que tiene que ver con cuántas mujeres hay, pues el porcentaje de mujeres directivas, ¿no? Entonces, pues que se cuida mucho esto, ¿no? Incluso hay pues estos programas de mentoring para las mujeres para que puedan tener como un plan de carrera pues más claro, donde haya más apoyo, ¿no? Donde haya como más oportunidad de crecimiento. Yo cuando lo comparaba con el sector financiero, que el sector financiero me parece que está muchísimo más atrasado versus el sector telco, ¿no? La primera línea, al menos de Telefónica Hispam, la mitad son mujeres, ¿no? Yo cuando llegué ahí dije, wow, ¿no? O sea, la de finanzas, la de recursos humanos, la de B2C, que me falta la de operaciones, ¿no? Entonces yo decía, qué importante esto, ¿no? Porque es otro mundo, ¿no? Incluso el trato es más humano, hay muchísimo más balance en todo el tema de la desconexión digital, como que se respeta muchísimo más el tema de los horarios, que si estuvieran más de un mundo menos equilibrado, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se está haciendo ahí en el lado de Telefónica. Estaría bueno oírlo desde el lado de Amazon. A ver, yo te puedo contar un poco, Amazon es gigante, entonces para nosotros, o sea, diversidad, equidad e inclusión dentro de Amazon es algo fundamental. Creo que, de hecho, en mi carrera profesional, los equipos más diversos los ha tenido dentro de Amazon.
a nivel de cualquier, o sea, como decía, ya no solamente a nivel de género, sino a nivel de multiculturalidad, distintas carreras, distinta orientación, a nivel de cualquier dimensión que queramos hablar, ¿no? Hay muchas iniciativas que se llevan a cabo, ¿no? Hay grupos gigantes que se dedican a visibilizar cosas como Women at, como decimos en Amazon, Mujeres en, y dentro de Mujeres en tienes un montón de grupos que se dedican a promocionar y llevar a cabo distintas actividades para lograr una equidad de género y también para lograr, digamos, una comunidad de mujeres que se ayudan, y desde mujeres en transporte hasta mujeres en tech, hasta mujeres en los distintos países en los que estamos presentes. Yo estoy en Luxemburgo, por ejemplo, entonces mujeres en Amazon en Luxemburgo. Hay muchísimas iniciativas y se llevan a cabo mediante chapters, mediante organizaciones para cada uno de estos grupos que se generan, ¿no? A nivel más pequeño, a nivel organización, yo, por ejemplo, soy parte del comité de DEI para la parte de transportes en Europa, y ahí lo que hacemos es, tenemos un equipo que es muy variado, con distintos focos, con distintos tenets, como tenemos en Amazon, con distintas métricas que establecemos para intentar, pues, desde conseguir una mayor equidad de género hasta educar también a otras comunidades. Muchas veces no solamente es mentalizar a las mujeres en temas como pues que sufrimos más a menudo el síndrome del impostor, que tendemos a cargar más con las labores de casa, aunque esto no es aplicable en todos los casos. También he de decir que muchas veces tendemos a ser menos vocales dentro de una reunión y expresar nuestro punto de vista de una manera menos agresiva, y de nuevo tampoco es aplicable en todos los casos. No me gusta hablar de estereotipos, pero tenemos también otras labores de educación en cuanto a cómo concienciamos, por ejemplo, a los hombres de los pains o los obstáculos que pueden estar viendo las mujeres que tienen dentro de los equipos, ¿no? El tema del mentoring también es algo que es muy activo. Yo he sido mentora de varias personas ya en Amazon, y veo patrones, ¿no? Esto ya a nivel personal mío, se ven patrones, ¿no? Se ven patrones en personas que acaban de tener a lo mejor un niño y que no saben muy bien cómo afrontar la vuelta. Se ven patrones de ansiedad, se ven patrones de... estos se ven hombres y mujeres, por cierto. Se ven patrones de me voy a ir de baja maternal, patrones de cómo oriento mi carrera, y para mí el trabajo de mentoring es fundamental, ¿no? Por cierto, muchas veces se habla de los beneficios de tener un mentor. Yo siempre hablo de los beneficios de ser un mentor, porque aprendes muchísimo y te mantienes actualizado y ves muchos mundos que también te enseñan, ¿no? en cada sesión. Sí, cierto. Sí, Luz, totalmente de acuerdo. De hecho, vemos que cada vez más también las empresas son conscientes de eso, ¿no? Sin embargo, sigue existiendo la brecha, hay que seguir trabajando en eso, y les cuento un poco mi experiencia, ¿no? O sea, porque en verdad creo que es responsabilidad de todos, o sea, no solamente de las mujeres, como bien decías, nos colaboramos y nos apoyamos entre mujeres, pero en verdad la responsabilidad es de todos, inclusive, ¿no? Hablando de los hombres que también en el CEO también nos apoyan un montón. Ahorita les cuento una experiencia de la misma sociedad, de la misma, digamos, también el Estado, ¿no? O sea, hay ciertas formas de poder contribuir desde todos los ámbitos. Una de las experiencias, de hecho, y ya, digamos, personal, surgió justamente en Aporta, en Braid, en uno de los eventos que fui, también debatiendo y conversando sobre el tema de la participación femenina y, digamos, todo el trabajo que hay que hacer y cómo desde nuestro lado podíamos lanzar iniciativas, ¿no? Entonces, así es como surge esta comunidad que también he empezado a crear con un grupo de colegas, que es Chilis Data, que busca justamente impulsar la participación de mujeres en general, desde de estudiantes, como decía, desde personas que junior, senior, y ir en ese proceso hasta llegar a formar líderes, ¿no? Porque uno realmente en su camino, como dices, ha tenido todo ese soporte. Yo también en mi trabajo, desde que empecé, siempre he tenido esa
ese mentoring, ese apoyo, como dices, ¿no? Desde cuando fui mujer y que tenía ciertos miedos y cómo me han ido apoyando, inclusive cómo desarrollo mi carrera profesional. Entonces, es devolver un poco eso que de alguna manera nos ha ayudado a crecer y sembrar en estas nuevas generaciones, ¿no? Entonces, parte de este programa, que de hecho está enfocado en hacer mentorías para desarrollar estas capacidades analíticas, no solamente desde el lado técnico, sino principalmente desde el lado del soft skill, ¿no? Que es básicamente habilidades para poder enfrentar ese día a día y esos retos que como mujeres a veces y más en las diferentes etapas, si recién estás iniciando es duro, entonces ir formándolas, ir preparándolas, ¿no? Es tan rico, creo que es responsabilidad de todos en realidad, y creo que cada uno de donde está aporta su granito de arena, y creo que es así como hemos venido creciendo. Creo que hay que estar contentas, ¿no? Hay que celebrar un poco que este número viene creciendo, que hay que seguir trabajando en eso, y en realidad es estar siempre ahí, como dices, en estas comunidades que dan tanto soporte, ¿no? Y el beneficio que nos da ser mentoras, como dices, tal cual, es un constante aprendizaje. Y creo que en ese sentido, pues, la idea es que esto siga creciendo. Y como punto final, ya para cerrar la sesión, ¿qué recomendaciones le darían ustedes a las mujeres que quieren dar este salto a posiciones de liderazgo? Como decíamos, la brecha se va cortando y el embudo se va reduciendo cada vez más cuando llegamos a posiciones de liderazgo. ¿Qué recomendaciones le darían ustedes para que se atrevan? Y a veces, como decías, el síndrome del impostor hace que a veces no demos ese salto, no tomemos la decisión. ¿Cómo les ayudaría? ¿Qué recomendaciones dejarían a las mujeres? Pues si quieres empiezo yo. Sí, por favor. Pues para mí es que no se crean todo lo que vean. O sea, luego hay como muchos estigmas de que este mundo es de hombres, este mundo es de nerds, ¿no? Y que realmente no es así. O sea, cuando tú te empiezas a adentrar, te das cuenta de que de todo el potencial, ¿no? Por ejemplo, el mundo de los datos, yo creo que para mí la parte que me apasiona es que tú puedas contar una historia con los datos, ¿no? No es lo mismo que contarlo desde la intuición, sino que esté sustentado que con data dura, ¿no? Y eso siempre calla bocas, ¿no? Entonces, pues para mí, para las mujeres es que oigan más de este tipo de contenidos. Yo creo que hoy día hay más de los que había hace 5 años. Hay muchísimas más organizaciones que hablan de cómo las mujeres están liderando o están resolviendo problemas, incluso sociales, a través de datos, ¿no? Entonces, pues que se atrevan, que no se lo crean, que les va a encantar, ¿no? Y nada, que pidan ayuda, siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Buenísimo, gracias, Miriam. Luz. Yo creo que una de las cosas que diría es que hoy en día casi todo es data y yo siempre digo, y esto lo uso mucho, cada vez que hablamos hacemos suponemos muchas cosas. Hoy en día es cada vez más difícil decir que es que tú piensas A o B porque simplemente lo supones y no tener datos detrás que lo respaldan. Eso quiere decir que en cualquier carrera, si te atraen los datos, si te atrae la tecnología, vas a tener la oportunidad de aplicarlo. Es decir, lingüística, por ejemplo, lingüística computacional. Es un claro ejemplo de algo que es muy de letras y sin embargo pues está muy vigente hoy en día con todo el tema de los LLMs. Eso por un lado, no tengas miedo si te gustan los datos, si te consideras una persona que está interesada en la tecnología, no tienes por qué dejar de lado tu campo de interés para poder aplicar tech. Eso por un lado. Por otro lado, y eso aplica a hombres y a mujeres en general. Por otro lado, ten muy claro a dónde quieres llegar. Y ten muy claro a dónde quieres llegar desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional. Yo siempre digo que en esta vida tenemos 2 yos y tienen que ser totalmente amigos. Uno es nuestro yo personal y el otro es nuestro yo profesional. Tienes que intentar estar con los dos al 100% y llegar a un punto de balance y equilibrio que no es fácil y no lo es para nadie. Y a medida que avanzas en tu vida personal, sea cual sea la trayectoria que eliges, vas a tener que compatibilizarla con tu yo profesional. Utilízalo y aplica también a skills que aprendas en un lado y en otro. Por otro lado, y lo tercero que diría es que siempre es bueno
ser quienes somos de verdad. Es decir, una cosa que escuché hace mucho tiempo, bueno, hace no tanto, pero antes del COVID, en una convocatoria de Women in Data Science en Stanford, es una de sus fundadoras, me decía, muchas veces las mujeres pensamos que para tener éxito tenemos que ser hombres o actuar como hombres. A mí, de nuevo, no me gustan los estereotipos, con lo cual no estoy al 100% de acuerdo con esa afirmación, pero sí estoy de acuerdo con que muchas veces intentamos cambiar nuestra forma de ser y cambiar nuestra forma de actuar para intentar llegar más adelante, ¿no? Y decir, bueno, pues tengo que ser más agresiva en las reuniones, o bueno, es que ahora mismo estoy en un equipo en el que todos son hombres, asumo que van a ser mucho más agresivos que yo y yo tengo que ser exactamente igual. A lo mejor no lo eres, a lo mejor lo eres, lo cual también es perfecto, pero a lo mejor no lo eres y tienes otra manera de crecer o tienes otra manera de dar tu perspectiva. Sácale ventaja a eso, ¿no? Y siempre dedica tiempo a hacer networking, siempre. O sea, dedica una parte de tu trabajo a potenciarte a ti misma. Eso es fundamental. No te pierdas tanto en el día a día que no te potencies a ti misma, porque tú al final vas a ser quien más puede liderar tu crecimiento y tu desarrollo de manera proactiva, además. O sea, no tengas miedo a decir yo quiero crecer dentro de una organización, ¿no? Genial, Luz. Súper importantísimo todos los puntos que has comentado. En serio, me encantó, me encantó. Yo creo que, y para complementar un poco lo que han comentado, tal cual, ¿no? A veces hay este síndrome del impostor porque podría parecer que es muy difícil el tema de los modelos o el tema técnico, pero en verdad lo rico y lo bonito que tiene el tema de la data es que hay una variedad de roles, ¿no? Hay una variedad desde el rol, por ejemplo, del translator, ¿no? Que justamente tiene la capacidad de poder entender el negocio y plantear justamente esa propuesta de solución a nivel de diseño. Las personas digamos, que comunican esto, lo que comentaba Miriam, ¿no? Cómo contar historias con datos, tener esa capacidad y que a veces en las mujeres quizás puedan tener ese súper desarrollado, esa habilidad. O sea, en realidad no tenerle a esas cosas, como decía Miriam, de que puede ser muy difícil, de que esto es para hombres. En realidad yo creo que esos son sesgos que en realidad ya yo creo que parte de tener estas mentorías, poder darles esa información, poder comunicar, poder tener estos espacios donde puedan tener esta información, es súper valioso para poder atreverse, ¿no? Y perder esos miedos que quizás muchas, y hablamos en general, como les decía, de todas las etapas, desde que están saliendo de la universidad, inclusive hasta posiciones de liderazgo. Buenísimo la conversación, me ha encantado de todo lo que hemos hablado, en verdad les agradezco muchísimo. Sé que esta conversación va a quedar, digamos, para que muchas de las mujeres como nosotras también se animen a ser mentoras. Creo que eso es parte de lo que va a incrementar mucho más esa participación femenina, y tenemos ahí también a nuestros asociados de CDO Latam, que siempre también nos están apoyando en estos procesos, ¿no? De cómo difundir temas de data analytics y también la participación femenina. Muchísimas gracias a todas y doy el paso a Dani. Muchas gracias, Ana, por dirigir este podcast, y a nuestras expertas invitadas por compartir sus conocimientos y experiencias. También agradecemos a nuestra comunidad por escucharnos. Recuerden que si les ha gustado este episodio, no se olviden de suscribirse y seguirnos en nuestros diversos canales de comunicación para estar al tanto de todas nuestras actividades y eventos. ¡Hasta la próxima! CDO Latam, el podcast para todos los apasionados de los datos y la inteligencia artificial. Únete a nosotros en cada episodio donde exploramos el impacto positivo de estas herramientas en las organizaciones y la sociedad. Nuestro objetivo es democratizar la información y el uso de los datos en Latinoamérica. En cada episodio te traemos las últimas tendencias y las ideas más disruptivas en el mundo de los datos y la IA, de la mano de expertos en el tema. Comenzamos.